días, mis hermanos. Buenos días. Una vez más, la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. En nombre del Señor Jesús, todos y cada uno de ustedes sean bienvenidos. El fruto del Espíritu, la paciencia, es el tema que nos ocupa en este día. Nosotros, hermanos, ahora vivimos en un tiempo de tecnología que ha avanzado sin precedentes. El transporte ha mejorado tanto que podemos estar incluso en 2 o 3 continentes en un mismo día. Podemos comunicarnos con una persona del otro lado del mundo al mismo tiempo. Podemos usar un horno de microondas para calentar o preparar alimentos en un instante, en unos pocos minutos, en unos pocos segundos. Podemos evitar las filas en los bancos al hacer una operación bancaria desde el asiento de nuestro autobús o desde nuestro hogar. Podemos evitar la espera prolongada de algunos restaurantes al manejar al establecimiento más cercano de comida rápida. De hecho, en muchos aspectos de nuestra vida diaria ya no tenemos ni qué esperar, ni qué incomodarnos, ni tampoco por qué conformarnos. Porque podemos tener casi cualquier cosa ya al instante. Y aunque estamos agradecidos por estos y otros progresos, esa tendencia a tener todo rápido, a tener diferentes opciones y al tener todo de manera aparentemente más fácil, nos está quitando también, hermanos, algunas oportunidades valiosas de producir y de desarrollar lo que es la paciencia. Porque si ya no tiene que hacer espera, si ya no tiene que hacer fila, si solo tiene que cambiar de opción, entonces ya no tiene que ser paciente. ¿Qué es la paciencia? La palabra griega traducida en Gálatas 5:22, paciencia, es la palabra griega macrotumía. Y otra palabra que es sinónima de esta es huponeo. Déjenme lo anoto aquí. La que aparece en Gálatas 5:22 es macrotumía. El sinónimo es huponeo. Y ambas palabras se traducen en el Nuevo Testamento como paciencia. Y pueden significar perseverancia, paciencia, longanimidad, también se puede traducir como perseverancia, paciencia o longanimidad. Su significado es el mismo: constancia de ánimo. Se refiere a una persona que no es voluble, que no cambia según las circunstancias. La Biblia no nos provee una idea adicional de significado en estas palabras con la expresión que ya vimos en Éxodo 34:6, tarde para la ira. Vamos a ir como quiera otra vez. Éxodo 34:6, por el caso de la maestra de niños que no estuvo durante la clase, y por el caso de los niños que sí están poniendo atención, ¿verdad, niños? Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad.
Y ahora en Nehemías, capítulo 9. Nehemías capítulo 9, versículo 17. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron sus cerros, que en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, porque no los abandonaste. Se puede decir también pues que una persona que no abandona, una persona que no huye, que no escapa, es una persona que es paciente, una persona que continúa ahí a pesar de eso. Joel capítulo 2, versículo 13, todos estos pasajes mencionan tardo para la ira. Joel capítulo 2, versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertidos en Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, que se muere del castigo. Santiago 1:19 también, Santiago capítulo 1, versículo 19. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, y menciona ahí tardo para airarse. ¿Y en qué están estas dos palabras, hermanos? Macrotomía y cupomoneo. Se usan sinónimamente en el Nuevo Testamento y tienen levemente una de la otra en su aplicación. Macrotomía, hermanos, aunque se traduzcan igual, una es, como ven, por los que están anotando, relacionada especialmente al amor. Paciencia en lo que tiene que ver con el amor. Y la otra, cupomoneo. Se relaciona especialmente a la esperanza. Aunque se traducen igual, cuando usted analiza el contexto, una se refiere al amor y la otra se refiere a la esperanza. Por ende, se puede definir la paciencia como la constancia de ánimo. Vamos a poner aquí. La constancia de ánimo o conservación del buen carácter en relación con el prójimo. En relación con el prójimo, que se basa en el amor, que se basa en el amor. Y entre las circunstancias adversas,
las circunstancias adversas que se basan en la esperanza. De paréntesis. Otra vez. Se puede definir la paciencia como la constancia de ánimo o conservación del buen carácter ante el mundo, que se basa en el amor y ante las circunstancias adversas. Ahora, hermanos, la paciencia y las pruebas. La paciencia y las pruebas. Ya hemos visto que Dios es el Dios de la paciencia, clemente, tanto para la ira, grande misericordia. Ya hemos visto que su palabra se define como la palabra de la paciencia. Ya hemos visto cuáles son los beneficios de ser paciente. Ahora la paciencia y las pruebas. Hay un proverbio africano que dice: un mar tranquilo no convierte en experto a ningún marinero. Un mar tranquilo no convierte en experto a un marinero. De la misma manera, hermanos, no podemos producir y no podemos desarrollar la paciencia en la ausencia de circunstancias adversas. Lo que se traduce de la siguiente manera: si usted es de las personas que dice, Señor, dame paciencia, lo que usted le está diciendo es, Señor, dame situaciones difíciles. Porque no se puede producir y desarrollar la paciencia en ausencia de circunstancias adversas. Fíjese Romanos capítulo 5 y versículo 3, para que vean cómo es que Dios nos da a nosotros la paciencia. Romanos capítulo 5 y versículo 3. Si usted quiere ser paciente y si usted le pide a Dios paciencia, ¿qué es lo que Dios va a utilizar para darle a usted paciencia? Romanos capítulo 5 y versículo 3. Vea la fuente, de dónde viene la paciencia, cómo surge, cómo se desarrolla ese carácter paciente, ese tema. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, es decir, la angustia, la desesperación, es lo que produce, es lo que hace que se desarrolle la paciencia. Cuando usted ve a una persona paciente, ¿no?, es como una espada que ya fue forjada. Y usted sabe, para que una espada sea forjada, primero el metal tiene que estar caliente, a tal grado que se tiene que derretir. Imagínense qué tanto de caliente tiene que estar. Y una vez que ya está formada y se le pone un molde, entonces se tiene que martillar. Y luego, una vez que ya está martillada, se tiene que meter en el agua fría. ¿Y qué es lo que sucede cuando usted mete un hielo caliente al agua fría? Imagínese, por ejemplo, si usted se calienta el motor de la camioneta y le saca el agua e inmediatamente le mete agua fría, ¿qué va a pasar con ese motor? ¿Va a rodar? En el caso de la espada, ya se metió el agua fría, pues ahora se tiene que meter al fuego, se le tiene que dar más martillazos y se tiene que volver a meter al agua fría para que agarre el tratamiento que da templanza y se temple. Entonces la paciencia no se tiene de la tribulación. En Santiago capítulo 1 y versículo 3, dense cuenta cómo Pablo y Jacobo, los hermanos del Señor, pensaban lo mismo. Han de haber tenido el mismo maestro, han de haber tenido la misma fuente de sabiduría. Santiago capítulo 1 versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La fe es la certeza, la fe es la seguridad, la convicción de lo que no vemos. Pues cuando se pone a prueba nuestra seguridad, cuando se pone a prueba nuestra fe, cuando se pone a prueba nuestra confianza en Dios, en lo que no vemos, en lo que Él va a proveer, es entonces cuando se desarrolla la paciencia. Y si usted le está pidiendo a Dios paciencia,
Está diciendo, Señor, dame situaciones en las cuales yo desconfíe de ti, de que tú vas a poder ayudarme. Dame situaciones desesperadas en las cuales no sepa qué hacer, de tal manera que mi fe en ti parezca poca, nula o nada. Eso es lo que le estamos pidiendo. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de no sé qué. Hazme sentir esa agonía, esa desesperación de no saber qué sigue, de no saber qué hay después. Es lo que le estamos pidiendo cuando le decimos a Dios, dame paciencia. Solamente, hermanos, podemos manifestar y madurar nuestra paciencia cuando pasamos pruebas, tribulaciones, aflicción, dolor, pérdida, necesidad y otros tipos de dificultades. Y ya que este es el caso, y ya que la paciencia es una virtud necesaria, fíjense lo que dice Hebreos 10:36 al respecto. Hay unas pocas horas a la izquierda. Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuándo viene la promesa? Cuando tengo paciencia. ¿Cuándo viene la paciencia? Cuando mi fe es probada por medio de las tribulaciones. La recompensa viene cuando yo permanezco haciendo la voluntad de Dios, a pesar de que aparentemente Dios es el servidor de mí. Cuando yo permanezco fiel, cuando a pesar de que Dios ya no me escucha, cuando pareciera que Dios ya no me tiene por su amigo, cuando pareciera que Dios ya no va a solucionar nada, y yo todavía aún así decido confiar en Dios y decido perseverar en Dios, es entonces cuando yo obtendré la paciencia. Segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 12, acompaña. Segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 12. La escritura es muy clara ahí en segunda carta a Timoteo capítulo 3. Antes de leer 2 Timoteo 3, acompáñenme por favor a 2 Corintios 11. Versículo 16. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco. Ya en el versículo 1 dice, tolerad un poquito de locura. Pero ahora lo que está diciendo fue, no que me toleren, no me consideren, que nadie me tenga por loco. Imagínense qué tan angustiado, qué tan afligido y qué tan desesperado estaba Pablo para decirle a la iglesia, no me digan que estoy loco. Grandes pruebas había tenido Pablo con las iglesias. O de otra manera recibirme como loco. Bueno, de plano ya sí que estoy loco, pues también estoy loco, pues. O sea, imagínense la mente. ¿Qué tanto sufrimiento tenía para escuchar esas palabras? Hermanos, cuando usted escucha a Pablo, trate no solamente de escuchar, no solamente de leer y no solamente de razonar. Intente darle la entonación que Pablo estuviera dando en ese momento. Imagínese que fuera no una carta, sino una conversación por teléfono. ¿Qué tono de voz estaría utilizando? ¿Cómo lo estaría escuchando si esa casa fuera dirigida a usted? Para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura. Con esta confianza de gloriarme. Porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuatro. Pues toleráis si algunos esclavizan, si algunos devoran, si alguno toma lo puesto, si alguno se enaltece, si alguno da de bofetadas. Está mencionando lo que le causaba tristeza, tanto de los que ofendían a la iglesia como de ellos que toleraban esas cosas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Ayer nos decía un hermano ya de muchos años en la iglesia, tan solo 34 años predicando en Oaxaca, dice, los varones se tienen que llenar de valor.
hay que ser valiente. Bueno, dice aquí, fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera bajo. Hablo yo más. En trabajos, más abundancia. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros, de muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes. 3 veces he sido azotado con balas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de migración, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quieren verlo y yo no quiero? ¿A quién se me hace tropezar y yo no me indigno? Acompáñenme ahora al libro de Hechos, antes de ir a la segunda Timoteo, capítulo 14, para que cobre sentido lo que dice Pablo a Timoteo. Hechos capítulo 14. Del versículo 19 al versículo 22. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. ¿Se imagina? Pero rodeando los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles. No dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones yo entre. Está diciendo la iglesia, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos. Esto no es solamente lo que yo sufrí, esto es para todos los que queremos entrar en el reino de Dios. Un pasaje que olvidé citar al principio es Lucas 21:19, donde Jesús dice, con paciencia ganaréis vuestras almas, con la perseverancia, con la constancia de ánimo, con la conservación del buen carácter en relación con el prójimo y entre las circunstancias adversas, basadas en el amor y basadas en la esperanza, es que entraremos al reino de los cielos, es que ganaremos nuestras almas. Ahora sí, vayamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3 y versículo 12. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. De los más seguidos de los tuyos, conducta, propósito, fe, longanimidad, que es sinónimo de paciencia, amor, paciencia, persecuciones. Tú también, Timoteo, no solamente yo, tú también. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, lo que ya acabamos de leer, en Hechos 14. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Nos es necesaria la paciencia para qué?
para ganar nuestras almas. La paciencia es necesaria para hacer la voluntad de Dios y obtener las promesas. Pero para que la paciencia venga, se necesitan pruebas, tribulaciones, dolores, persecuciones. Es necesario. Es necesario. En nuestros viajes, a través de las dificultades para alcanzar la paciencia, la Biblia nos anima a considerar las cosas que se escribieron antes. Ya vimos cómo Dios da la paciencia de forma ruda, ¿verdad? Por medio de golpes, por medio de tribulaciones. Ahora veamos otra manera que Dios quiere para darnos paciencia. Vamos a Romanos 15:4. En Romanos 5:3 dice: vienen tribulaciones y entonces viene la paciencia. Pero en Romanos 15:4 la escritura dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos. A ver, hay dos maneras en las que Dios me da paciencia. Una es por medio de las tribulaciones. Usted sabe. Usted puede ir en la moto o en la bicicleta y pasar un bache y ya se le rompió la llanta, tal vez hasta el rin, y por allá para y se tumbó los dientes. Pero hay una ventaja. Gracias a que usted pasó por ahí, usted tiene experiencia. Y esa experiencia que usted tiene se puede convertir en conocimiento y en sabiduría para otros. Hermano Ismael, cuando pases por mejor, ten cuidado porque no está la coladera, no se vaya a caer. Mira lo que me pasó a mí. Y en base a que usted escucha con atención y usted aprende de la experiencia de los demás, entonces usted puede adquirir ¿qué? Paciencia. La paciencia y también ¿qué? Consuelo. Cuando estamos atribulados necesitamos paciencia, pero también necesitamos ¿qué? Consuelo. Bueno, la palabra de Dios nos da esa paz, esa paciencia y ese consuelo. Primero de Pedro capítulo 3, versículo 20. Pedro capítulo 3, versículo 20. Debemos considerar, hermanos, el ejemplo de la paciencia de Dios. Dice la Escritura: los que en otro tiempo desobedecieron. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por él. Dios fue paciente, Dios soportó, Dios aguantó. Santiago capítulo 5, versículo 11. Santiago capítulo 5 y versículo 11. Escrito está también. He aquí, tenemos por bienaventurados, por felices, dichosos, gozosos, doblemente bendecidos. ¿A quiénes? A los que sufren. ¿Habéis oído de la perseverancia? ¿Habéis oído de la fidelidad, de la paciencia de Dios? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Perdió 7 hijos. Dios le concedió tal vez volver a tener 7 hijos y 3 hijas. Y dice la Escritura que esas 3 hijas eran ¿qué?
las más hermosas. Antes solamente se mencionaba que tenían hijas, ahora dice que eran incluso las más que hermosas. Ahora no sé, porque a veces la palabra hermosa se refiere a la belleza según los estándares humanos, pero otras veces se refiere al valor que el Padre le da. Lo vieron, como ejemplo en el caso de Moisés dice que lo vieron niño hermoso, se refiere a una actitud que había en él. Cuando usted tiene las cosas en abundancia, es natural que despilfarre. Pero cuando usted pierde todo y Dios le permite otra vez volver a construir un imperio incluso más grande, pues usted no despilfarra nada. Usted puede ver a personas, posiblemente como Shaquille O'Neal, o como boxeador mexicano Canelo Álvarez, que le dicen a los hijos: no, que ese dinero es mío. Si usted quiere algo, trabaje. Ese dinero no es suyo. Yo le digo a las chiquillas en la casa: no, esa cama no es suya, porque se pelean luego: mi cama. No, esa cama no es suya. Esta casa no es su casa. Esta casa es mi casa. Un día usted va a tener su casa, pero ahorita esta casa es mía. Las reglas son mías. Las reglas las pongo yo. O sí, usted puede dormir en esa cama. Sí, usted puede tomar de lo que hay en el refri, pero nada de lo que hay aquí que le pertenece, nada es suyo. Nada le pertenece, nada es suyo. Usted sabrá si quiere tener algo en el futuro. Usted sabrá si quiere construir algo en el futuro. Pero de lo que hay aquí en la casa, nada es suyo. Si un peso se encuentra abajo de la cama, ese peso no, usted ya sabe que no es suyo. Cualquier cosa que haya, usted sabe que no le pertenece. Y lo menciono, hermanos, porque su servidor ha visto casos donde de repente los chamacos crecen creyendo que todo es suyo, que todo le pertenece, al grado que el vehículo de trabajo, la única herramienta que tiene el papá para ganarse unos centavos y para trasladarse de un lugar a otro, de repente llegó y ya no está. Y la camioneta, la vendí. ¿Cómo que la vendí? Sí. Tú dijiste que todo lo que ve en la casa era mío, pues lo vendí. Hay quienes han llegado a vender la casa, enseñan a sus hijos lo que hay aquí. Así sea una sábana, la toalla con la que se seca. Entonces, cuando se le permite a Job volver a tener todo, dice que tuvo incluso el hombre. Se valora, hermanos, cuando se pierden las cosas. Son las personas que luego también ayudan de forma altruista, porque saben lo que cuesta empezar desde abajo. Tú la tuviste fácil, tu papá te dio para... Mi papá no me dio nada. Me dio un conocimiento, me dio sabiduría, pero me dijo: hijo, si usted quiere ganarse algo, construya desde abajo. Construya desde cero, empiece desde abajo. Es más, desde más abajo escarbe para que ponga buenos cimientos, y cuando tenga buenos cimientos, entonces empieza a construir. Si no hay buenos cimientos, pero eso produce. De lo contrario, la persona está esperando: pues mi papá va a prestar dinero, va a poner dinero, y para mañana ya tengo tanto, ya gané tanto, y aparte no necesito regresar a papá su inversión. No tiene paciencia. Va a llegar alguien a solicitar trabajo, y ¿cómo lo va a tratar? De forma impaciente, de forma intolerante. Pero cuando la persona empezó desde abajo, no solamente te voy a enviar, te voy a capacitar, te voy a educar. Entonces, hermanos, vea usted cómo es que la Escritura puede darnos paciencia. ¿Habéis oído de la paciencia de Dios? ¿Habéis visto el fin del Señor? Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestar. Y eso hace que nosotros tengamos paciencia. Romanos 8:28, pues sabemos que los que aman a Dios, ¿qué dicen? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. Y luego sigue diciendo ahí la palabra de Dios también, versículo 29, Romanos 8:29.
Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí se ve el fin del Señor. Pero fíjese el proceso. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Estaba diciendo que vamos a recibir acusaciones. Pablo recibió acusaciones, fue llevado a juicio injustamente. ¿Pero qué hizo Dios? Le justificó. ¿Quién es el que condenará? Pablo finalmente murió condenado. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Fíjense, todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué? Por la constancia. ¿Por qué? Por la perseverancia, por la paciencia, debido al amor y debido a la esperanza. Por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si vamos a Santiago capítulo 5, versículo 10. La escritura también dice así, Santiago 5:10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Tenemos ejemplo? No necesita la persona decirme directamente a mí, que yo lo vea. Me llama la atención. En cierta ocasión, uno de mis hijos publicó un video donde allá en el no es el rancho, en el agostadero, donde están los becerros, donde tienen las vacas, iban caminando las vacas. Era temporada de lluvias y tenían que pasar al otro lado. Y cuando brinca una de las vacas, cae en un lodo. Pero todas las vacas que venían atrás miraban la vaca y le sacaban la vuelta y todas cruzaron, todas pasaron. Hermanos, no tiene que pasar de mí. No tiene alguien que venir a darme instrucciones. Con el solo hecho de ver, de observar el ejemplo de otras personas, yo tengo que aprender, yo tengo que tomar consejo, yo tengo que adquirir sabiduría. Como dice Salomón, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No importa que no se te diga a ti. No puedes en el día después decir, es que mi papá nunca me aconsejó. No necesita haberte aconsejado. Es que no tuve nadie que me aconsejara. Yo me fijaba en mis compañeros de la escuela que tenían sus padres que los aconsejaban. Bueno, entonces sí tuviste consejo. No se te dio a ti, pero estabas allí y no quisiste tomar el consejo. La sabiduría se te dio, el conocimiento se te dio, viste las consecuencias. ¿Y qué? Dicen, espero no sea ofensivo, que el hombre, refiriéndose al ser humano, es el único animal que tropieza con la misma piedra dos veces. Si estamos viendo las consecuencias negativas y positivas, oye, pues tenemos un ejemplo bueno y un ejemplo malo, vamos a tomar un ejemplo. No necesito darme la instrucción a mí directamente. Ahora,
pero la palabra de Dios sí nos fue dada a nosotros. Tenemos ejemplos, tenemos advertencia. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 4. Tenemos el ejemplo no solamente de los profetas, no solamente de Job, también del autor y consumador de la fe. Fíjese lo que está escrito. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, por cierto, hermanos, la grande nube de testigos no se refiere a los fieles en Cristo que ya murieron, se refiere a los ángeles. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, haciendo lo propio, y se sentó a la diestra de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse. Es decir, para que no pierdan la cabeza, para que no pierdan la paciencia, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, para que no se hagan impacientes, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Es decir, todavía nos falta más. Todavía hay más tribulaciones, más persecuciones, pero ejemplo tenemos de que Jesús perseveró y al final llegó a la presencia de Dios. El insufrible, hermanos, es doble. Número 1, Hebreos capítulo 6, versículo 12. Dice que nosotros podemos ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, es decir, la fidelidad, la confianza en Dios y la perseverancia en Él, heredan las promesas. Y número 2, Santiago capítulo 1, versículo 4, para que la paciencia haga su obra completa. Dice Santiago 1, 4, mas tenga la paciencia, sí, la fe produce paciencia, pero la paciencia que tenga su obra como. Recuerdo que un hombre rico, un influencer, youtuber, dijo: voy a demostrar que uno puede empezar desde cero. ¿Según él? Pues bueno, digo, en un año yo voy a demostrar que cualquier persona puede ganar $1,000,000 libres. Y se fue y empezó como callejero, aunque no solo, empezó con su teléfono, ya era influencer, ya tenía ciertos contactos en las redes sociales. Pues empezó desde abajo. Logró juntar en 10 meses solamente $65,000 y al final tuvo que ser valorado por un psicólogo y por un psiquiatra porque decía que estaba volviendo loco debido a la pobreza. Y la prueba de paciencia que él había determinado hacer quedó a medias. Prueba no superada. Ahora, ¿qué dice? Más tenga la paciencia, ¿qué cosa? Su obra completa. O sea, aguántese hasta que se acabe la prueba. No se rinda. Hay una palabra que no es ofensiva, pero a veces muchos se ofenden. No sea mediocre. Y la palabra mediocre es: no deje las cosas a la mitad. No haga las cosas a menos. Termínelas. Si ya empezó en la carrera de la fe, si ya empezó en el cristianismo, determine: voy a concluir la carrera. No voy a abandonar el camino. No es que en 2 o en 3 meses ya me desanimé y ya me voy. Como aquel hombre que llegó a su casa un día y le dijo: ¿sabes qué, mujer? Yo lo pensé bien. Y el matrimonio no es para mí. Yo me regreso a casa de mi mujer. Quédate con la casa, yo no. Y hasta la fecha sigue viviendo en casa de su mamá. Su niño, su muchacho ya, su esposa, su mamá, y visitan a la abuela. Y le dicen: bueno, suegra, podemos traer a su nieto,
no quiso nada conmigo, pero como quiera, pues, hasta que la muerte nos separe, usted es mi suegra y él es su hijo. Y mejor la suegra sostiene económicamente a veces a la suegra y a la nieta. No, dice, tenga la paciencia de cosa, su obra. No sea mediocre, no deje las cosas a medias, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, o sea, para que seáis llenos en su plenitud. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús? ¿Sed pues vosotros perfectos? Entonces perfecto no se refiere sin error, sin mancha, se refiere a hacer ¿qué? Él está hablando con paciencia, ganaréis. No estás hablando. ¿Qué es ser perfecto? Seguir hasta que la carrera se acabe. No tienes que llegar en primer lugar. No tienes que ser de los primeros 5, de los primeros 10. Solo tienes que llegar. Solo tienes que terminar. Y eso es perfecto. Eso es suficiente. Mantenga la paciencia en su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte. Que Dios bendiga su palabra.